Bueno, estamos en la última exposición del día, luego tendremos una mesa redonda y ahora recibimos a la ingeniera Tatiana Mosquera. Ella es coordinadora de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana y ella nos va a hablar acerca de la bioequivalencia, equivalencia terapéutica, intercambiabilidad de medicamentos. Por favor. Buenas tardes, estimado público. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes en esta tarde por la invitación que me ha hecho la corporación a hablar de temas que de pronto con los que no estemos muy familiarizados, pero en realidad este es el objetivo de la presentación. Entiendo que aunque seamos de diferentes ramas, de pronto medicina es la que más relacionada estaría a los términos que los que voy a hablar, pero cuando hablamos de medicamentos, no solo los médicos están en este ámbito, sino también tenemos auditores, abogados, economistas que trabajan dentro del manejo y control de medicamentos. Entonces, yo he preparado esta charla y el objetivo, como dice ahí, es reflexionar del significado real de todos estos términos que aplican dentro del manejo y control de medicamentos. Son términos, incluso para los farmacéuticos, que es nuestro campo, a veces bastante confuso. Pero es necesario ir aclarándolo al público en general, porque a veces estamos solicitando requisitos que están fuera de una realidad país. Entonces, para comenzar, estos son los términos que generalmente estamos acostumbrados a escuchar. Cuando hablo yo de productos, a ustedes les vienen ciertas clasificaciones de los productos y los clasificamos en productos genéricos, productos de marca, productos innovadores y productos intercambiables. De todos estos que nombré, me imagino que al menos dos ustedes sí conocen y saben de qué se trata, los genéricos y de marca. ¿Por qué? Porque el mercado nos ha ayudado, nos ha informado para que el consumidor esté más consciente de estos conceptos. Cuando yo hablo de estos productos y la forma de diferenciarlos, se me vienen los requisitos que dentro de las instituciones regulatorias deben existir para que a un medicamento se le considere genérico o se le considere de marca. Y ahí tenemos estas palabras un poco complicadas de pronto para las personas que no están relacionadas. Nos hablan de biodisponibilidad, nos hablan de bioequivalencia, nos hablan de equivalencia terapéutica y nos hablan de alternativa terapéutica. Y cuando yo menciono estas cuatro, pues las cuatro parecen sinónimas. Y yo podría decir, las cuatro me están diciendo lo mismo. Entonces, el objetivo de esta charla es que ustedes vean que no son sinónimos, sino que más bien implican ciertas características que debemos tomarlas en cuenta. Voy a comenzar con las definiciones de productos. ¿Qué es un producto genérico? Como les decía, este es pues este es un concepto mucho más conocido para nosotros. El mercado desde hace algunos años ya nos planteó alternativas de medicamentos y dentro de estas alternativas se mencionaba un medicamento genérico. ¿Cómo le presentaron al consumidor este medicamento genérico? Como la alternativa barata. Pero en realidad, ¿qué me dice la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud? ¿Cuál es el concepto de un medicamento genérico? Un medicamento genérico es una especialidad farmacéutica que tiene el mismo principio activo, tiene la misma forma farmacéutica. Todos sabemos qué es un principio activo, ¿verdad? Es la sustancia dentro del medicamento que ejerce el efecto farmacológico, es decir, es la sustancia a la que yo le responsabilizo de la acción dentro del organismo y del cuerpo humano. Cuando hablo de forma farmacéutica, me estoy refiriendo a dentro de la tecnología farmacéutica clasificamos a los medicamentos de acuerdo a su forma. Yo tengo comprimidos, tengo grajeas, tengo suspensiones, tengo formas sólidas, formas líquidas, eso es forma farmacéutica. Me dice que no solo tiene que tener el mismo principio activo, que no solo debe tener la misma forma farmacéutica, sino que debe tener igual concentración, que además de eso debe ser administrado por la misma vía y que mediante pruebas reglamentarias se
haya comprobado que sus especificaciones son equivalentes a un medicamento de referencia. Es decir, estamos hablando de un medicamento igual, de un medicamento que cumple con todas esas condiciones. Eso es un medicamento genérico. Y bueno, ¿cuál es el medicamento de referencia? El medicamento de referencia es el medicamento innovador, el medicamento que estuvo primero, al que de pronto se le pudo atribuir una patente, o el que mediante estudios clínicos, es decir, mediante una investigación y desarrollo, pudieron demostrar la seguridad, la eficacia y la calidad del medicamento. Entonces nosotros podemos decir, perfecto, entonces de un medicamento innovador puede salir un medicamento genérico. Y eso es lo que ya nosotros conocemos. Al medicamento innovador lo podemos llamar medicamento de marca, medicamento de referencia, y el otro, el que se parece casi con exactitud, podríamos decir, este es el medicamento genérico. Entonces, los términos en función de productos, espero haberlos aclarado. Otro término importante dentro de esto y que está dentro de mis objetivos de la charla es que abordemos el medicamento intercambiable, el medicamento alternativo, pero este concepto yo lo voy a dejar para después, lo voy a dejar para cuando veamos algunos requisitos. De estas palabras, biodisponibilidad, ¿qué se entiende por biodisponibilidad? Nosotros aquí vemos un gráfico, ustedes ahí pueden observar un gráfico en el que en la coordenada de las X yo he puesto tiempo y en la coordenada de las Y yo he graficado concentración. ¿Y qué entiendo yo por biodisponibilidad? En realidad es la cantidad o más bien la velocidad en la que una cantidad determinada del medicamento llega al sitio del organismo en donde ejerce la acción. Eso es lo que yo busco en un estudio de biodisponibilidad, ver en qué tiempo la concentración máxima llega a ese sitio en donde se produce la acción. Entonces, ahí están algunos términos, me dice que vendría a ser el tiempo requerido para que llegue el medicamento y produzca la acción. También podría ser se evalúa como la actuación de una droga farmacéutica. ¿Dónde hago yo estos estudios de biodisponibilidad? Bueno, la palabra nos dice, tiene que ser dentro de un ser vivo. ¿Y qué hago dentro de los seres vivos? ¿Cómo hago yo un estudio de biodisponibilidad? Para hacer yo un estudio de biodisponibilidad, en realidad lo que yo estoy midiendo es la concentración de este fármaco en función de tiempo, para que ustedes puedan llegar a esta curva que se menciona ahí. Entonces, yo tengo que ver en cada cierto tiempo cuál es la concentración del fármaco y dibujo esa curva. Cuando yo tengo toda el área bajo esa curva que se llama, el área ABC, yo a eso le estoy determinando como biodisponibilidad del medicamento. Entonces yo tengo que llegar a estas concentraciones. ¿Y cómo mido estas concentraciones? Yo lo que tengo que hacer con el individuo es, le doy a tomar el medicamento y después de cierto tiempo tomo una muestra del individuo y valoro la cantidad del medicamento en la muestra que estoy tomando. Pero cuando hablo muestra, ¿a qué muestra me puedo referir? Puede ser una muestra de orina o puede ser una muestra de sangre. ¿Y cada cuánto lo hago? Dependiendo del medicamento. Hay medicamentos que tienen una dosis única, entonces yo tendría que tomarle una muestra al inicio y luego una muestra a las 5 o 6 horas y verificar en qué tiempo llega la concentración máxima. O si no, una muestra de orina en donde hago una toma con frecuencia, o si no, una recolección de orina en todo el día y puedo valorar cuál es la cantidad del medicamento. Pero cuando yo ya hablo de esto, yo tengo que entender que un estudio de biodisponibilidad va a tener muchos sesgos y muchos errores. Primero porque cuando yo hablo de la cantidad de muestra de medicamento que se disuelve dentro de un organismo vivo, tengo que referirme a la superficie corporal de este organismo vivo. Tengo que referirme a toda esta cantidad de agua que nosotros tenemos. Y en eso ninguno de los individuos somos iguales. Cada uno tenemos diferente volumen de agua corporal.
que es en donde se está disolviendo este compuesto. Entonces, por ahí ya vemos que no es tan fácil hacer esta inferencia, además de eso que un individuo no es igual a otro. Bueno, entonces en el estudio de biodisponibilidad yo necesito hacer esto. Necesito darle a tomar al individuo, que es mi sujeto de estudio, un medicamento y luego, dependiendo de mi protocolo, dependiendo del medicamento, cada cierto tiempo tomar una muestra de este individuo y cuantificar la concentración del medicamento. ¿Qué factores me van a afectar a la biodisponibilidad? Vamos a hablar primero de los factores dentro del medicamento. ¿Qué tengo yo en el medicamento? Yo en el medicamento tengo principio activo y otros excipientes. ¿Qué pasa con el principio activo? Los principios activos tienen diferente solubilidad. Unos son más solubles en agua, otros son menos solubles en agua. ¿Qué va a pasar con los que son más solubles en agua? Va a ser más fácil que se disuelvan en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando yo hago la toma de muestra, va a ser más fácil que yo encuentre una concentración mayor. Un principio activo puede tener diferente tamaño de partícula y puedo estar hablando del mismo principio activo. Se me ocurre, hablemos de un principio activo que tiene un producto comercial, uno muy conocido por todos porque nos sirve para todos golpes, nos duele algo, tenemos fiebre, se nos hizo un hinchazón y nosotros recurrimos a creo que puedo decir nombres comerciales como para ejemplificar. Hablemos de un Voltaren. Pero el Voltaren es el nombre comercial. ¿Cuál es el principio activo de este? El diclofenaco es el principio activo. Si este principio activo diclofenaco tiene una partícula mucho más fina, va a ser más fácil que se disuelva en este fluido corporal. Por lo tanto, va a tener una concentración mayor. Si este mismo diclofenaco tiene una partícula más gruesa, no va a ser tan fácil esta solubilidad y la concentración me va a salir mayor. Pero estoy hablando de un mismo principio activo. Lo único que está variando es el tamaño de partícula. Miren qué delicado puede llegar a ser un estudio de biodisponibilidad cuando variables como estas pueden cambiar el resultado. La velocidad de disolución relacionada con lo que les había mencionado. En la formulación, yo, a más del principio activo, tengo otras sustancias que dentro del medicamento se denominan excipientes. Pero estos excipientes no son sustancias añadidas que no tengan efecto, que sean inertes. Cada uno de los excipientes tienen un efecto coadyuvante al principio activo. ¿Qué significa esto? Que me ayudan a que este principio activo cumpla una acción. Yo puedo nombrar un excipiente como un desintegrante. ¿Qué hace un desintegrante? Ayuda a que este medicamento, cuando llegue al estómago, se pueda romper más fácilmente con toda la acción de los jugos gástricos. Entonces, un desintegrante puede ayudar a que se rompa más rápido y otro a que se rompa menos rápido. ¿Pero en qué interfiere eso? En que si se rompe más rápido, el principio activo va a estar disponible más rápidamente. Y si es que se rompe con mayor lentitud, va a estar disponible en menor tiempo. Es decir, estoy afectando la biodisponibilidad del medicamento. Bueno, en cuanto a la forma farmacéutica, yo ahí les puse algunas formas farmacéuticas y ustedes tienen el signo de mayor. La forma farmacéutica que tiene una mayor biodisponibilidad generalmente van a ser las disoluciones por cuestiones de solubilidad. Luego le siguen las suspensiones, luego siguen las emulsiones, es decir, primero van a estar todas las formas farmacéuticas líquidas y comenzamos con las sólidas. ¿Cuál va a ser más fácil y más rápidamente biodisponible? Una cápsula antes que una tableta y luego una tableta antes que una tableta recubierta o una grajea. Es decir, una grajea es la que va a tener un mayor tiempo para llegar al sitio de acción. ¿Por qué? Porque tiene que romperse varias barreras del medicamento para soltar el activo. La tecnología de fabricación también es un punto o una variable que se tiene que controlar en la biodisponibilidad. Cuando yo hablo de tecnología de fabricación, me estoy refiriendo a las condiciones de la máquina. Si yo trabajo hacer un comprimido en una tableteadora y yo ajusto a esta máquina en condiciones de mayor presión, de pronto logro un comprimido más duro. ¿Qué va a pasar con un comprimido más duro? Que cuando llegue al estómago
los jugos gástricos no van a ser lo suficientemente fuertes para romperlo. Por lo tanto, me va a afectar la biodisponibilidad y puede ser el mismo medicamento con los mismos excipientes y solo varió la condición de la máquina con la que hice al final el medicamento. Y pudo haber sido en el mismo lote. Una máquina no es que tenga condiciones estáticas durante todo el tiempo de producción. Al principio del lote pudo comenzar con unas condiciones, intermedio del lote pudo variar algo las condiciones y al final varió más. Toda esta variabilidad en la máquina me va a afectar a la biodisponibilidad del medicamento. Es decir, ya podemos decir que este término de biodisponibilidad no es tan fácil llegar a demostrarlo, porque yo no solo en el individuo, sino también en el producto tengo una variabilidad interna. Bueno, ahí están todas las del individuo, ¿no? La edad del individuo con el que yo estoy trabajando me da variabilidad en el medicamento, el sexo, el peso corporal, les hablaba del agua, de la raza también, los factores genéticos. Es importante esto porque nosotros a veces decimos, bueno, si nosotros no podemos hacer biodisponibilidad, nosotros podríamos trabajar con la biodisponibilidad que nos trae el laboratorio matriz que queda en Suiza, que queda en Alemania, en donde se probó en Alemania y en Suiza. Pero esos individuos, alemanes o suizos, ¿son equivalentes a nosotros? No, racialmente no. Por lo tanto, nuestra biodisponibilidad puede ser diferente. Ni siquiera en tamaño, como para decir, sí, es que el peso corporal, el tamaño corporal, la cantidad de fluidos, no. Entonces, no es que podemos un estudio interpolarlo a una realidad diferente, porque no es así. El momento de administración. Cuando nosotros tomamos un medicamento, el momento de administración es clave. Por eso generalmente el médico nos recomienda y nos dice, este tiene que ser antes de la comida o después de la comida o con la comida, porque todos estos factores varían la biodisponibilidad. Entonces no da lo mismo que una persona se lo haya tomado antes y otra persona después. Lo más seguro es que aunque sea exactamente el mismo medicamento, mis resultados de biodisponibilidad van a ser diferentes. Yo creo que con esto nos quedó claro al menos el primer término. La biodisponibilidad es la cantidad de medicamento en función de tiempo determinada en un ser vivo, ¿verdad? Eso es biodisponibilidad. Bueno, ¿y entonces bioequivalencia es el sinónimo? No. La bioequivalencia es cuando yo comparo dos biodisponibilidades. Es decir, yo tengo que hacer biodisponibilidades de dos medicamentos y ahí yo estoy diciendo si es que son o no son bioequivalentes. Entonces no son sinónimos. Me dice, es una forma de biodisponibilidad relativa en la que yo comparo dos formulaciones de un mismo fármaco, administrado en la misma vía y en las mismas condiciones. Tenemos ahí una relación matemática en donde me dice ABC. Recuerdan que en el primer gráfico que yo les mostraba un área bajo la curva. Ese ABC, área bajo la curva, representaba la biodisponibilidad de ese medicamento. Entonces, cuando yo comparo dos biodisponibilidades y esa comparación es igual a 1, yo puedo decir que hay bioequivalencia. O lo que vemos ahí, cuando yo hago esta determinación de concentración en función de tiempo y tengo dos curvas que se superponen completamente, yo puedo decir estos dos medicamentos son bioequivalentes. O sea, yo no puedo hablar de bioequivalencia sin haber hecho biodisponibilidad. Eso es lo que yo quiero que para ustedes sea claro. Porque a veces decimos, no, solo queremos demostrar la bioequivalencia, pero no son necesarios los estudios de biodisponibilidad. Imposible. Yo tengo que hacer biodisponibilidad para demostrar bioequivalencia. Ahora, ¿qué tan fácil es que esta relación medicamento prueba con medicamento referencia sea igual a 1? Completamente complicado. Que exista una superposición completa es difícil. Generalmente las curvas que tenemos es algo parecido a eso. ¿Por qué? Por lo que les había mencionado antes. Tenemos mucha variabilidad dentro del estudio. Es imposible.
o yo tendría que hacer varias repeticiones con el mismo individuo para que estadísticamente se vayan disminuyendo estos errores. Entonces, estos aspectos estadísticos de la bioequivalencia tenemos que estar claros que están basados en la variabilidad del individuo. Ya habíamos hablado que fisiológicamente los individuos no somos iguales, patológicamente tampoco. O sea, no podemos hablar de que yo estoy sana, y seguro muchos acá dicen, no, si yo también estoy sano, pero ¿quién comprueba qué tan sanos estamos o si estamos igual de sanos o igual de enfermos? Genéticamente mucho menos somos iguales e incluso nuestros hábitos dietéticos pueden afectar dentro de un estudio. Y bueno, la variabilidad de la muestra, lo que les había contado, ¿no? Un fármaco tiene no solo un componente, tiene muchos componentes que intervienen y también tiene un proceso que va a hacer que se vaya diferenciando unos a otros, incluso en el mismo lote. Por lo tanto, hablar de una bioequivalencia con un valor igual a 1 es inexistente. Y es tan inexistente que por eso las organizaciones internacionales, los entes regulatorios aceptan que esta relación puede ir entre 0.8 a 1.25. De 0.8 a 1.25 estoy hablando de un error no poco, ¿no? Es decir, no puedo garantizar que sean completamente bioequivalentes. Bueno, y ahora que ya entendemos entonces lo que es bioequivalencia, primero ya entendimos lo que es biodisponibilidad. Y luego ya entendemos que para llegar a una bioequivalencia yo tengo que hacer biodisponibilidad. Viene la otra palabra que suena como sinónima y se llama equivalencia terapéutica. Y a veces nos dan a entender que si un medicamento es bioequivalente, por ende es equivalente terapéutico. Pero no es así. ¿Por qué? Analicemos la palabra, solo analizando la palabra. Cuando yo digo bioequivalencia, estoy trabajando con la respuesta farmacocinética que tiene el medicamento. Y ahí la clave es, ¿qué es cinética? ¿Qué es cinética? Cinética es un movimiento, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo que es la respuesta o es todo el movimiento que ha tenido el medicamento sobre el individuo. Y cuando hablo de movimiento, me está hablando de todo el sistema de absorción, de distribución, de metabolismo, de eliminación, lo que para los médicos, para los bioquímicos, se conoce como el sistema LADME. Cuando yo me tomo un medicamento, este medicamento pasa por todo ese sistema. Es un movimiento del medicamento en el organismo, eso es una farmacocinética. Y la farmacocinética está relacionada con la bioequivalencia. ¿Y la equivalencia con qué está relacionada? La equivalencia está relacionada con la farmacodinámica. Y ahí la palabra, más bien la parte clave de la palabra es dinámica. ¿Qué es dinámica? Dinámica es el poder del fármaco, es decir, es la acción que hizo este fármaco sobre el organismo, es decir, es el efecto. Eso es equivalencia. Es decir, cuando yo hablo de equivalencia, yo estoy hablando de el mismo efecto. ¿Y cómo mido yo el efecto? En el caso que les había dado, en mi ejemplo del Voltaren, ¿cuál debería ser el efecto si es que me duele la cabeza? ¿Cuál es el efecto? Que me pasa el dolor de cabeza. ¿Cómo lo mido? Le pregunto al paciente a cada rato, ¿le duele mucho? ¿Ya no le duele mucho? ¿Le duele un poquito menos? ¿Le duele? Tendría que estar preguntando algo así para poder medir el efecto. Pero me dice, lo que puedo medir es la concentración del diclofenaco en la sangre. Ok, eso es bioequivalencia. Pero equivalencia es cuando yo mido el efecto. No es lo mismo. La bioequivalencia mide la concentración de ese principio activo en sangre o en orina. La equivalencia mide el efecto del principio activo. Entonces yo tendría que poder medir ese efecto. Ok, era para el dolor de estómago, pero pasó un poco el dolor, a la 1 hora ya no duele, a las 2 horas, ¿cómo mido el efecto? Es decir, yo no mido el efecto.
Y por eso generalmente lo que se hace es inferir el valor de bioequivalencia a equivalencia, pero no es correcto, porque equivalencia es efecto terapéutico y bioequivalencia es concentración. Así que no son palabras sinónimas. Cuando ya entendemos lo que es biodisponibilidad, bioequivalencia y equivalencia, estamos listos para entender el último concepto de producto, que era intercambiabilidad de medicamentos. Cuando yo hablo de que un medicamento es intercambiable, ¿qué estoy buscando? ¿Que tenga la misma concentración en la sangre? ¿Me interesa eso? ¿Me interesa que tenga la misma concentración en la sangre? No, ¿qué me interesa? Que tenga el mismo efecto. Es decir, me interesa que tenga la misma efectividad terapéutica. Entonces, para hacer una intercambiabilidad de medicamento, ¿es necesario un estudio de biodisponibilidad? No. Porque yo puedo con otros estudios decir que el efecto puede ser parecido. O sea, un estudio de biodisponibilidad no puede convertirse en el requisito para demostrar que un medicamento es intercambiable. Porque yo puedo intercambiar no solamente un medicamento de marca con un genérico, sino yo puedo intercambiar entre medicamentos de marca que tengan efectos parecidos. Cuando ustedes van a la farmacia y de pronto consultan de un analgésico y les dicen no hay Voltaren, ustedes dicen, bueno, deme un parecido. Y este parecido tuvo el mismo estudio de biodisponibilidad, ¿tiene una bioequivalencia igual a 1? No, tiene el mismo efecto. Y eso es lo que le hace intercambiable. Por eso resalto en rojo esa parte. Bueno, primero les puse un concepto que es de la Comisión Europea del 2014, en donde está dando esta libertad de hacer esta intercambiabilidad en función del análisis que pueda hacer el médico con el paciente. Y les dice que no necesariamente la intercambiabilidad debe estar ligado a bioequivalencia. La intercambiabilidad debe estar ligado a la equivalencia terapéutica, es decir, al efecto, más no a la concentración. Aquí está otro concepto. Un fármaco, entonces ya no solo podría ser uno que tenga la misma molécula, sino podría ser otro diferente. Cuando yo voy a la farmacia y digo, necesito algo para el dolor de cabeza y de pronto me dan, digamos, Finalin. El Finalin tiene paracetamol, pero digo, no, el Finalin no me hace bien porque mi dolor de cabeza es fuerte, entonces más bien me dan otro desinflamatorio, de pronto un Buprex, que es ibuprofeno. Me pasa el dolor de cabeza con eso. Y no estoy hablando de la misma molécula, estoy hablando de otra molécula, pero que tiene el mismo efecto. Es decir, equivalencia terapéutica debe ser claro que no significa bioequivalencia. Por lo tanto, si no significa bioequivalencia, tampoco es que se requiera un estudio de biodisponibilidad. Ahora, como conclusiones de esto, yo no es que estoy en desacuerdo de un estudio de biodisponibilidad, pero les he hecho ver que un estudio de biodisponibilidad tiene muchas variables. Además de eso, tiene que ser realizado en seres vivos. Una investigación de seres vivos tiene bastantes implicaciones éticas que impiden sean realizadas. En nuestro país no se realizan, al menos que yo conozca, y bueno, dentro de la Organización Panamericana y Mundial solo existen como ciertos países que son de referencia para realizar estos estudios. Entonces, mi conclusión al analizar esta terminología es que tanto entidades regulatorias, médicos y consumidores deberíamos aceptar no solo las evaluaciones in vivo, sino in vitro. ¿Qué significa eso? Las que yo puedo hacer en el laboratorio. De pronto, una velocidad de disolución, algo que yo hago en el laboratorio para que me demuestre una intercambiabilidad, porque un estudio de biodisponibilidad tampoco me puede asegurar. El estudio de biodisponibilidad, como les había mencionado, tiene muchos sesgos y errores de investigación. Además de eso, las implicaciones éticas que me impiden trabajar con seres humanos. Para terminar, les traje lo que
menciona el ARSA al respecto, porque bueno, nosotros como personas que manejamos medicamentos decimos, bueno, pero ¿cuál es nuestra posición país? ¿Qué dice el país al respecto? El país no nos exige estudios de biodisponibilidad. El país, y esta es del 2017, es el requisito para inscripción de registro sanitario de medicamentos en general, está en el punto número 12, algunos de los exámenes, análisis que se requieren en un medicamento. Dentro de esos ustedes ven que además de toda la identificación, cuantificación, evaluación de las características físicas y químicas microbiológicas del medicamento, pueden pedir estudios de equivalencia in vitro. In vitro, es decir, ensayos de disolución. O también me dice estudios de equivalencia in vivo, pero para todos los medicamentos no. Solo para los que se consideran de alto riesgo. Y bueno, cuando hablamos de alto riesgo, y esto ya fue una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos como 90 moléculas terapéuticas que se consideran de alto riesgo. Cada país, en función de su experiencia, de su consumo, ha definido cuáles son para el país. En nuestro caso, ahí están nombradas 16. Como les digo, este es un documento de la Organización Panamericana de la Salud del 2011, en donde nos dice, solo para estos activos, que voy a nombrar algunos, ácido valproico, carbamazepina, teofilina, quinidina, grisofulvina, solo para 16 de estos se requiere un estudio de biodisponibilidad. Para los demás es suficiente la equivalencia terapéutica que puede ser mediante ensayos in vitro. Para terminar, quisiera terminar con algo como esto. Es una de las frases de William Osler. Él es reconocido como el padre de la medicina moderna, un médico canadiense que mencionaba que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Entonces es importante ver que en esto de medicamentos no existe algo que se pueda asemejar a otro. Yo tengo que tratarle al paciente como tal para ver qué puedo hacer intercambiable dentro de él. Muchas gracias. Agradecemos a la ingeniera Tatiana Mosquera. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, agradecemos a la ingeniera por su presentación.